Esto es lo que pasa si estás en territorio chino e intentas acceder a las plataformas de mayor uso a nivel mundial. Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Marcela, una colombiana que vive en Shanghai y hoy es día de video de cápsula informativa. En la cápsula informativa de hoy voy a intentar resumirles en menos de 3 minutos sobre la censura de internet acá en China y cómo los extranjeros hacemos para evitarla. Estoy segura que lo más probable es que hayas escuchado hablar de que China tiene un control muy grande sobre la información y sí, es cierto, no te equivocas. Lo que hizo para poder filtrar el contenido que se divulga por internet fue crear el famoso gran cortafuegos. Entre las aplicaciones de mayor uso a nivel mundial que filtra este gran cortafuegos y que por ende no se pueden utilizar en territorio chino, destacan todas las plataformas de Meta, es decir, WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads. Y en esta olla también cae X, que es el anteriormente llamado Twitter. Los servicios de Google tampoco están disponibles. Esto significa que Gmail, Drive, el buscador de Chrome y Google Maps no pueden utilizarse, al igual que Snapchat, Pinterest y YouTube. Seguro te estarás preguntando por qué el gobierno chino censura estas plataformas. Y es que, como ya lo mencionamos, el gobierno tiene un control muy grande sobre la información. Y al estas plataformas ser extranjeras, el gobierno pierde totalmente el control de la información que se divulga y tampoco puede banear aquello que no le guste. Y cuando digo que no le guste me refiero a temas políticos sensibles, pornografía, que por si no lo sabías es ilegal en China, protestas, rumores que puedan generar pánico colectivo y temas referentes a violencia y terrorismo. Las plataformas internacionales que aún funcionan es porque muy seguramente en su momento decidieron ceder a los requerimientos del gobierno chino para entrar y mantenerse en funcionamiento. Estos requerimientos por lo general son ceder información o tener sus servidores en territorio chino y es por eso que muchas empresas no quieren ceder. El control del gobierno sobre el contenido que entra a China es tan grande que incluso TikTok, que pertenece a la empresa china ByteDance, tampoco funciona acá. Para China, ellos han creado una versión diferente que se llama Douyin. Pero ¿cómo hacemos los extranjeros entonces para acceder a todas estas plataformas? La respuesta es a través de una VPN, que significa una red privada virtual. Lo que hace una VPN es cifrar la conexión y enrutarla a través de un servidor externo. En palabras más sencillas, hace que te puedas conectar a internet como si físicamente estuvieras fuera de China. VPNs las vas a encontrar buenas, malas, gratuitas, de pago, y por eso yo antes de viajar me informé muy bien con personas que ya vivían acá. Todos coincidieron con que de las más conocidas no fuera a comprar ni ExpressVPN ni Surfshark porque no estaban funcionando bien en ese momento aquí en territorio chino. La que me recomendaron fue Astril y es de hecho la que compré en marzo y la que he venido utilizando sin ningún problema hasta ahora acá en China. A hoy, diciembre de 2023, puedo asegurarte que Astril es de las pocas VPNs que funcionan bien en territorio chino, que yo la uso, que yo la recomiendo y que la mayoría de extranjeros que conozco es la que tienen y es la que recomienda. Pero como sé que las cosas pueden cambiar y que China cambia sus reglas y que puede que en el futuro bloquee algunas empresas de VPN, si estás viendo este video en una fecha muy alejada a diciembre de 2023, asegúrate de pasarte por la caja de descripción porque muy seguramente si Astril me ha dejado de funcionar, ahí es el único espacio donde podría actualizarles este video. Si vienes a China y estás interesado en adquirir Astril, en la descripción te dejo el link para que le des una mirada. Y antes de terminar este video te voy a dejar 2 consejos muy rápidos. El primero es que antes de viajar a China descargues la VPN en todos los dispositivos que vas a usar, llámese tablet, celular o computador. Y 2, si vienes por menos de un mes, muy probablemente te sale más a cuenta comprar una eSIM que además de internet también te incluye la VPN. La que yo te recomiendo es la de Holafly, que fue la que yo compré durante los primeros 5 días cuando me mudé a China. Esto mientras nos daba tiempo de poder ir a adquirir una SIM local. En la descripción te dejo el link con el que además vas a tener un 5% de descuento. Y este video ha terminado, gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y darle like al video si te fue útil. Hasta la próxima.